consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de
Queridos hermanos, una vez más, un miércoles más, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Venimos ya hace 3 miércoles estudiando y seguimos ahora con el capítulo 4. Capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el final, hasta el 31. Vamos a ver en esta noche cómo debemos vivir, más bien diciendo, viviendo como hijos de Dios. Lo que Pablo continúa su enseñanza a los hermanos de la iglesia de Galacia con una advertencia. Están siendo atraídos al mismo tipo de religión que abandonaron cuando aceptaron a Cristo. Esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Y vamos a ver en 3 partes este capítulo 4. Vamos a ir mirando punto por punto y leyendo los versículos para no hacerlo muy largo al mismo tiempo que vamos comentando algunas cosas. Este capítulo lo podemos dividir en estos 3 puntos. En primer lugar, la locura de volver atrás. Los primeros versículos del 8 al 11. En segundo lugar, la exhortación, una exhortación de amor del apóstol Pablo a los Gálatas, del versículo 12 al 20. Y en tercer lugar, nuevo sentido de una vieja historia. Gálatas del versículo 21 al 31. En primer lugar, la locura de volver atrás. Los gálatas están siendo atraídos al mismo tipo de religión que abandonaron cuando aceptaron a Cristo. Aceptar los ritos judíos como un requisito para el crecimiento cristiano es volver a un sistema religioso semejante a los de los gálatas, que habían dejado para venir a Cristo. Pablo teme que no entiendan la libertad que Cristo ofrece. Y esta carta que fue escrita a los Gálatas y que quedó en el canon de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que entenderla como que nos está hablando a cada uno de nosotros. Pongámonos como si fuéramos los Gálatas. En el versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, si servías a los que por naturaleza no son dioses. Pablo les estaba recordando a los Gálatas de lo que Cristo los había rescatado, de la servidumbre de otros dioses, igual que a nosotros, que teníamos otros dioses, otras costumbres, otros métodos de vida, y que Pablo nos rescató de esos dioses que teníamos, de esas costumbres. El versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, el contraste de los Gálatas que habían conocido el verdadero Dios. Pablo añade, mejor dicho, habéis sido conocidos por Dios, para subrayar o resaltar que es acción e iniciativa de Dios y no de ningún hombre lo que crea esta nueva relación. Todo depende de Dios, esa acción e iniciativa que nos toma cada uno de nosotros. Es la nueva relación que tenemos con Cristo. Y él pregunta con asombro, ¿cómo es que prefieren la esclavitud a la libertad? Queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué preferéis? ¿La esclavitud o la libertad? Versículos 10 y 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Por influencia de los legalistas judaizantes, los gentiles cristianos en Gálatas, o en Galacia mejor dicho, han empezado a observar las fiestas judías. Dice los días, los meses, las estaciones, los años, y eso le está mencionando. Los días se refiere a los sábados o días de reposo, los meses se refiere a la ceremonia de luna nueva, las estaciones describe las fiestas anuales como Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Los años puede ser referencia al séptimo año o al año del jubileo. Viendo esta situación, Pablo teme que su trabajo entre los Gálatas fuera un esfuerzo perdido. Y le dice, ¿no han aprendido nada en cuanto a la libertad que Cristo ofrece en contraste con la esclavitud de la ley? Es una exhortación dura de la locura de volver atrás, uno que había conocido al Señor, volver atrás. Ahora Pablo frena un poco su exhortación, su crítica, su anuncio a los Gálatas y hace una exhortación de amor en los versículos 12 al 20. Dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En esta porción de estos 8 versículos, Pablo hace una apelación con una súplica personal y emocional basado en el cariño mutuo que él tenía. En medio de su argumento lógico y bíblico, Pablo cambia su tono y exhorta a los Gálatas con un recuerdo del amor que comprendieron. Ellos le dieron el mismo respeto y amor que hubieran dado al Señor, a pesar de las circunstancias de su primera visita. Ahora los cristianos de Galacia parecen simpatizar más con los judaizantes, y Pablo dice que es bueno interesarse por otros,
pero no hay que olvidarse de Él cuando está ausente. Pablo sufre, Pablo se lamenta no poder estar presente con ellos para saber cómo convencerlos. Y en este versículo 12 empieza a decir, Pablo ha hablado con dureza antes a los Gálatas y ha presentado sus argumentos con fuerza. Ahora ruega con amor que recapaciten. Pablo sacrificó sus costumbres, las costumbres de su pueblo, para evangelizar a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ellos adopten estas mismas costumbres ajenas a su propia cultura? Versículo 13 y 14 nos dice esta carta, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo parece que no llegó a Galacia en su primera ocasión, tal vez cuando vemos en Hechos 16:6, con el propósito de evangelizar. Tuvo que quedarse en Galacia por una enfermedad. Sin embargo, se ocupó de predicar a Cristo. Los gálatas respondieron con entusiasmo, al grado que Pablo fue atendido con tanta dignidad, como si fuera un ser sobrenatural, o aún el mismo Señor Jesucristo. Hay varias sugerencias acerca de la enfermedad que Pablo padecía. La referencia a sus ojos, en este versículo que sigue, el 15, sugiere alguna enfermedad en la visión. Otros opinan una jaqueca, otros paludismo o epilepsia. No hay demasiada evidencia suficiente para determinar de qué enfermedad sufrió Pablo. En los versículos 15 y 16 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Los gálatas se habían sentido bienaventurados por conocer a Pablo. La pregunta, ¿qué ha cambiado su actitud? Estaban dispuestos a darle los ojos. Pablo les pregunta, ¿van a cambiar su opinión de él? ¿Considerarlo enemigo simplemente porque les dice la verdad? Sugiere que sus rivales estén ganando la amistad de los gálatas por decirles mentiras. Y qué cuidado hay que tener cuando otros alrededor nuestros nos empiezan a llenar la cabeza. El versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Confirma esta sugerencia, su celo es egoísta, no es un amor genuino. Quieren aislar a los cristianos de Galacia de la verdad de Dios para atarlos a sí mismo. Por eso, hermanos, amigos, tengamos cuidado con aquellos que nos vienen
llenando cabezas y no de la palabra de Dios. El versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufre por sus discípulos como una madre sufre para dar a luz. Esta figura expresa tanto dolor que Pablo sufre en su ministerio como el gran valor de la meta que persigue la vida misma. Esta vida es Cristo formado y viviendo para ellos. Y sufre porque los Gálatas se apartaban de lo que él les enseñaba. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo siente la distancia geográfica entre él y estos cristianos a los cuales amasa como si fuera sus hijos. Está perplejo y quisiera estar con ellos para entender lo que piensan y encontrar la manera de convencerlos. Es la misma tristeza que un profesor sentiría si sus alumnos cambiaran todo lo que les ha enseñado. Su gran deseo es que los creyentes en Cristo crezcan y se desarrollen hasta que lleguen a ser más como Cristo. Esa es la idea de Pablo y la idea de que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, nuevo sentido de una vieja historia. Versículo 21. Dice: decidme, ¿lo que queréis estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? En estos próximos 10 versículos, Pablo continúa con argumentos a favor de la libertad, en contra del legalismo, con un argumento alegórico, un método favorito de los rabinos en su día. Afirma que hay dos tipos de hijos de Abraham: hijos de la esclavitud e hijos libres que heredarán el privilegio. Los que buscan cumplir la ley del antiguo pacto corresponden al hijo de Agar, la esclava. Los cristianos corresponden al hijo de Sara, nacida por la promesa y el poder de Dios. Los legalistas traen a Galacia no una disciplina superior, sino la misma persecución de Ismael y sus descendientes que siempre han ofrecido a los hijos de la promesa. Verso 21 hemos leído: decime, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y el 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La Biblia de los primeros cristianos es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no existía en el día de Pablo. Los judaizantes enfatizaban ciertas reglas que se encuentran en la primer parte de las Escrituras. Pablo invita a leer a los Gálatas la historia de Abraham. ¿Hijo de qué tipo querían? Según Génesis, Abraham tuvo dos hijos. Uno, Ismael, de la esclava; otro, Isaac, con la mujer libre. Y entonces él le pregunta, le dice: ¿hijo de quién queréis? ¿De una esclava o de la mujer libre? El versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
El hijo de la esclava nació por medios naturales, de este mundo sin una intervención especial de Dios. Es más, carne aquí puede referirse a la voluntad humana pecaminosa, porque el nacimiento de Ismael fue resultado de la incredulidad y de la desobediencia de Abraham y Sara. Ellos buscaron este hijo en lugar de esperar que Dios cumpliera su promesa con poder divino. En contraste, el nacimiento de Isaac fue un milagro, producido por la fidelidad de Dios a su promesa cuando no hubo ninguna esperanza humana de tener hijos. Versos 24 y 25 nos dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El monte Sinaí queda en Arabia, y los árabes llaman hijos de Agar en la literatura judía. Pablo aplica estos hechos diciendo que Agar es el pacto del monte Sinaí que Dios dio a Moisés. La Jerusalén actual vive en esclavitud porque no han encontrado la libertad que Dios proveyó en la plenitud del tiempo. Verso 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Los cristianos, en contrario, gozan de un pacto de libertad. Fue muy común y corriente entre los judíos en el primer siglo la idea de una Jerusalén celestial que corresponde a una ciudad terrenal. Pero Juan la utiliza bien en Apocalipsis 3:12 y 21:2 para describir una realidad principalmente futura. Pablo lo usa para ilustrar una realidad espiritual que los cristianos gozan de la presencia de Dios. Nuestra madre es el nuevo pacto, que da libertad en lugar de esclavitud. ¿Cómo pueden los cristianos de Galacia preferir el pacto anterior de esclavitud? Todo esto, entendámoslo que nos está hablando para nosotros. ¿Cómo podemos preferir el pacto anterior de esclavitud a la libertad que Cristo nos ofrece de ser libres y salvos por Él en la cruz del Calvario? El versículo 29 y 30 dice, pero como entonces Él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En Génesis, el hijo de la carne persiguió al hijo que nació por el poder del Espíritu de Dios. Lo mismo pasó en las agresiones de los árabes, descendientes de Ismael, contra Israel, hasta el día de hoy. Escuchamos los ataques y la continua lucha entre árabes y israelitas. Ahora los legalistas judaizantes continúan la misma tradición con sus críticas contra Pablo.
y por medio de las leyes quieren imponer a los cristianos gentiles. Sin embargo, Abraham resolvió este problema en su día, expulsando a la esclava y a su hijo de la casa. Parece que Pablo está sugiriendo que la aplicación en las iglesias de Galacia debe ser la expulsión de los que están turbándolas con sus enseñanzas legalistas. Y el versículo 31 dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo repite la enseñanza principal de esta alegoría. Los cristianos tienen un pacto de libertad, no de esclavitud. Los cristianos tenemos un pacto de libertad, no de esclavitud. Y eso es lo que nosotros tenemos que asimilar, seguir la palabra de Dios, no las leyes judaizantes del principio. Podemos hacer para terminar, una aplicación a esto que hemos estudiado, leído en esta noche. En primer lugar, la esencia de la vida cristiana es una relación dinámica con Dios, no cumplir ciertas reglas. Nuestras prácticas religiosas son ayudas para acercarnos a Dios. Debemos vigilar que siempre sirvan este propósito o no un fin en sí. Las prácticas tienen que ser ayuda para acercarnos a Dios. En segundo lugar, el ministerio cristiano trae sufrimiento. Los dolores de partos son los dolores más agudos que se pueden sufrir físicamente. A quien Dios llama servir a otros debe estar preparado para sufrir dolores agudos en su corazón. Y en tercer lugar, la vida cristiana es una vida de libertad. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios crea en nosotros una nueva naturaleza que hace su voluntad con gusto y no por obligación. Nosotros tenemos que hacer la voluntad con gusto, porque el Señor está dentro nuestro, no por una obligación. Aunque todavía luchamos con el pecado, podemos confiar en que Dios está alimentando esta nueva vida todos los días. Por eso, querido hermano, pidámosle a Dios cada día que Él nos ayude a seguir en este mundo, seguir luchando contra las costumbres que nos quieren hacer meter y nosotros seguir confiando en la palabra de Dios, que es firme, que no cambia, como decía el domingo yo. Esa palabra de Dios que viva en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros, sin obligación, hagamos la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dejar todas las prácticas, todos los dioses, todas las cosas que teníamos antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y guía de cada una de nuestra vida. Terminemos con una oración y luego diremos los anuncios. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta palabra que hoy hemos meditado, que hoy hemos escuchado.
la palabra que tú nos dices que tenemos que vivir una vida libre, una vida victoriosa, una vida viviendo como hijos de Dios y no con aquellas cosas que nos quieren poner en nuestra cabeza, ni con las prácticas del principio de la humanidad. Tú viniste para enseñarnos el nuevo camino, la nueva vida, la nueva luz que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que por ahora tenemos la reunión presencial los domingos a las 11:30 de la mañana, que o se puede transmitir directamente o si no inmediatamente después se sube esta reunión a YouTube. Domingo a las 11:30 de la mañana. Y a las 6 de la tarde, 18 horas, tenemos la Cena del Señor por YouTube. Y el miércoles que viene nos reunimos, como lo hicimos en el día de hoy, a las 8 de la noche, para estar por Zoom orando en conjunto y luego escuchar otro estudio más, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en todo momento.